Bueno, muy bien, pues nada, buenas tardes a todos los que están también conectados. Hoy vamos a estar en esta sesión que se llama Descubre tu valor. Como se acuerdan, pues el mes pasado estuvimos viendo tu marca personal y hoy estaremos viendo temas y herramientas de gestión del cambio. ¿Por qué? Porque bueno, ahora vivimos en un mundo donde la competencia de adaptación y de gestión como tal del cambio, pues no es negociable. O parece no serlo, ¿no? Tanta incertidumbre, tantos pues cambios continuos, nuevas tecnologías, pues hace que, pues bueno, nos planteemos, ¿no? Herramientas que podemos aplicar en nuestra organización, también en nuestro día a día, para poder gestionar todos estos casos. Me presento para los que sea la primera sesión, pues soy Dinora Hurtado, tengo pues 17 años de experiencia en temas de transformación, gestión del cambio, en procesos de recursos humanos, soy profesora de habilidades directivas, de dirección de recursos humanos, también de gestión del cambio y coach. Y los acompañaré pues durante esta hora viendo pues este tema interesante. Me gusta comenzar a hablar de gestión del cambio con esta viñeta porque creo que muestra la realidad de muchas organizaciones cuando pues empiezo, ¿no? Una sesión del cambio, pues esto creo que nos pasa, incluso también personalmente creo que esto nos pasa, ¿no? Primero siempre decimos, oye, pues ¿qué queremos? Y todo el mundo pues cambiar. ¿Cuándo queremos cambiar? Pues ahora, ya. Y cuando preguntamos quién comienza, pues se hace el silencio absoluto, ¿no? Parece que todos tenemos un poco ese deseo, ¿no? De querer cambiar, de hacer las cosas diferentes, de poder utilizar nuevas herramientas, utilizar nuevas formas de hacer. Y luego, pues al final cuando nos toca a nosotros, ahí ya, ya lo vemos un poquito diferente, es el paso que nos cuesta más, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir un poco, pues pasando por algunas fases en las que tenemos para gestionar el cambio. Y para ello, pues también yo creo que son interesantes hacernos algunas preguntas, ¿no? Por un lado, pues bueno, ¿cómo quieres tú, no? Gestionar el cambio, porque el cambio no es solo en una organización, cuando tengo que aprender a utilizar una nueva herramienta, ¿no? También son pues hábitos y propias actividades y prácticas que uno, ¿no? También hace. Así que es interesante preguntarnos bueno, ¿cómo quieres gestionar ese cambio? ¿Qué competencias tienes para poder gestionar ese cambio? ¿Y qué necesitas también para gestionar el cambio, no? Yo siempre digo que cuando hablamos de gestionar el cambio nos convertimos como en una gran pared que sostiene ahí un montón de resistencias, un montón de personas con incertidumbres, con dudas, con inquietudes y tenemos que ser un poco quien sostiene, ¿no? Esa pared para que todo pues vaya fluyendo y vayamos adoptando, ¿no? Cualquier cambio que tengamos que hacer. También a la pregunta de cómo cambias. Normalmente tú cómo cambias cuando tienes que pensar en, oye, en hacer las cosas de manera diferente, cuando tienes que aprender incluso una nueva competencia para adaptarte a dónde estás, a lo que vas a hacer, cuando quieres mejorar tú, hacer un upskilling de tus habilidades, pues también cómo cambias, cómo lo haces habitualmente, qué necesitas para hacerlo también. Yo creo que esto es unas preguntas, ¿no? Que les voy a dejar ahí un poco para la reflexión también, para que lo puedan pensar, pero que también nos da muchas pistas y herramientas de cómo ayudamos también a otros a cambiar cuando estamos en una organización. Como decía, creo que esto es una competencia que todos ahora debemos tener, porque da igual lo que hagas, da igual a lo que te dediques, pues al final vamos a tener que gestionar pues estos casos en nuestro día a día. Em, Hay algo, ¿no? Por lo que tengo que empezar diciendo y es que, pues lamento decirlo, pero no hay una receta para gestionar el cambio. Al final, cuando hablamos de cambiar, pues hablamos de gestionar personas y las personas, pues tienen competencias diferentes, intereses diferentes, experiencias diferentes, necesidades diferentes. Así que no hay recetas mágicas, es simplemente identificar cuáles son los puntos claves para poder hacer esa gestión y con eso pues poder apoyarnos para hacerlo. Algunos puntos claves que son importantes a tomar en cuenta cuando gestionamos el cambio. Lo primero que es importante racionalizar y objetivizar, es decir, siempre que hay un cambio hay mucha emocionalidad alrededor, hay mucha emoción, tristeza, pérdida, mucha incertidumbre, rabia también, así que lo importante es objetivizar,
oye, ¿por qué cambiamos? Es definir también el hacia dónde vamos, por qué estamos cambiando, qué vamos a cambiar. ¿Es una nueva forma de trabajo? ¿Es una nueva estructura? ¿Es una nueva tecnología? ¿Qué es lo que realmente pues vamos a cambiar? Y con eso, pues ayuda un poco también a quitarle peso emocional a este proceso. Es ir un poco al hecho, a lo que realmente nos va a aportar ese cambio en el que vamos a vivir. Luego, tomar en cuenta las emociones. Parece un poco contradictorio con lo que acabo de decir, pero en realidad no lo es. Cuando hablo de objetivizar, es objetivizar, por supuesto, el cambio y quitarle la emoción de, uy, esto va a ser una pérdida para todos, qué tristeza. No, es, oye, pues vamos a ver, viene este cambio, pues qué implicaciones tiene y cómo también nos vamos a beneficiar de ello. Y luego tomar en cuenta las emociones, por supuesto, porque como decía al inicio, el cambio sabemos o debemos saber que implica que la gente se pone muy emocional. Es un proceso muy emocional. Así que tenemos que pues mantenernos como esa pared que decía al inicio, pues un poco así para poder ayudar realmente con hechos y acciones concretas y objetivas pues a las personas a transitar pues este camino tan bonito. Luego, otro de los elementos es aprovechar las actitudes positivas. Es decir, siempre tenemos gente motivada, siempre tenemos algunas personas que le gusta, ¿no? Entrar en el cambio, que le motiva, que se siente contenta con que vaya a haber algo diferente. Pues aprovechemos, tenemos que aprovechar esos casos, aprovechar esas personas, probar primero los cambios con esas personas porque tendremos resultados rápidos y con esos resultados rápidos pues nos servirán de ejemplo para poder transmitirlo y comunicarlo al resto. Así que hay que aprovechar las actitudes positivas. Luego hay que gestionar y aprovechar las resistencias. Normalmente se dice con el tema de las resistencias que son malas. Oye, pues es que la gente es muy resistente, que, uff, ¿cómo está la resistencia aquí en la organización? Sin embargo, la resistencia es algo positivo. ¿Por qué? Porque es un feedback directo que nos están dando. ¿Por qué esas personas están resistentes? ¿Qué es lo que les lleva a resistirse tanto a este nuevo cambio? Así que lo que hay que es que escuchar activamente, estar atentos a un poco el por qué reaccionan de esa manera. Eso nos va a ayudar también a poder cambiar nuestra propia estrategia, es decir, nosotros tenemos que ir con una estrategia de cambio, pero escuchando también y viendo el por qué están esas resistencias nos ayuda también a tomar otro camino, a que tal vez algo que creíamos que podía ser positivo en realidad no lo va a ser, así que nos permite ajustar ese plan que tenemos. Luego pensar en el sistema. Eh, es importante que cuando un cambio se adopta, cuando tú realmente cambias, es porque tu sistema te ayuda a hacerlo. Es decir, si estamos en una organización que impulsa el que, em, el que se premia a cualquier persona, da igual si lo hiciste bien o lo hiciste mal este año, pues lo que vamos a generar es una organización donde pues tenemos personas que da igual, ¿no? Pues que estarán allí, harán su trabajo o no, sabemos que al final serán premiadas. Entonces, el sistema no ayuda a tener un modelo de meritocracia si es lo que yo quiero implantar. Entonces, si el sistema yo no lo cambio, pues no puedo implantar algo porque no va a cambiar nada. Entonces, eso es importante, saber que ese cambio implica pues también un cambio en el sistema. Si yo quiero implantar una nueva tecnología y quiero que la gente sea más digital, pues debo invertir en tecnología también. No me sirve decir vamos a ser más digitales y luego seguimos todos con papel y con ninguna inversión en nuevos sistemas que nos ayuden a saltar a la digitalización. Entonces, pensar en el sistema. Luego, actitudes personales para el cambio. Es decir, si tú eres el que está gestionando el cambio en este momento, si te toca un poco ese rol, y no solo si te toca ese rol, si estás en una situación en la que pues tienes que gestionarlo, yo creo que esa actitud es importante. Y es esa actitud a, bueno, a escuchar al menos, a poder sentarte, escuchar, objetivizar lo que hay, no partir de, oye, esto va a ser malo para nosotros, el de entender el por qué hacemos esto, el de hacia dónde vamos, cómo esto impacta mi trabajo, cómo esto me va a ayudar también a mi trabajo e incluso también el, oye, el cómo creo que esto puede afectar mi trabajo para también compartirlo y comunicarlo. Eso pues va a ayudar también a que se pueda cambiar las cosas, ¿no? No solo el quejarse por quejar, sino el realmente pues ser constructivos, ¿no? En esta línea.
Luego la comunicación es fundamental en estos procesos, el ser transparentes, abiertos, el tratar a las personas como adultos que somos, y que pues se digan las cosas buenas, las cosas malas, eh, el cada paso, que no se quede la gente un poco en un limbo de, bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿Ahora dónde me encuentro yo? Esa comunicación transparente es muy importante. Siempre tener a la gente comunicada de hacia dónde va, pues sirve para un poco mitigar, ¿no? Ese miedo que hay ante el cambio. Luego tenemos, para subir un poquito aquí, el que requiere tiempo. Y esto es fundamental en la gestión del cambio. El tiempo es fundamental. Creemos que para cambiar, yo aprendo hoy algo y ¡boom! Dentro de 2 semanas ya he cambiado. Y no es así. De hecho, se dice que para consolidar un cambio en una organización requieres al menos 3 años para consolidarlo. Cuidado, al menos 3 años para consolidar un cambio. ¿Por qué? Porque la gente comienza, tú empiezas, explicas, formas, das las herramientas, pero la gente no lo hace suyo hasta después de un buen rato. De hecho, para uno mismo, para cambiar un hábito, pues puedes tardar 8 meses o más. No se cambia de un minuto a otro. Entonces, pretender que cuando estamos en un proceso de cambio, incluso personal, pues vamos a cambiar de la noche a la mañana. Lamento decirlo que no es tan así. Requiere tiempo y tenemos que ser conscientes de hecho, de eso. Muchas veces he llegado a proyectos en donde la gente dice, bueno, los directores, bueno, el cambio entiendo que en 2 meses tengo toda la gente, fenomenal. Y dices, en 2 meses podemos tener, claro que sí, cosas funcionando, pero la gente no lo va a hacer suyo hasta después de pasado un tiempo. Entonces hay que darle tiempo a los procesos. Bueno, me gusta mucho esta frase porque creo que es muy real. El secreto del éxito no es prever el futuro, sino crear una organización que prospere en un futuro que no puede ser previsto. Y esto es tal cual. Es decir, prever el futuro es muy difícil y más en los tiempos que corren, ¿no? Tenemos muchas herramientas que nos dan mucha información, pero estamos un día aquí y luego pues mañana pues surge un COVID, ¿no? Entonces vuelve loco al mundo. Entonces, prever el futuro es un poco difícil, aunque podamos tener una referencia de tendencia, pero sí es cierto que lo que tenemos que hacer es nosotros prepararnos y preparar a las organizaciones a un futuro que pueda adaptarse rápidamente, ¿no? Que nosotros y esas organizaciones puedan ser lo suficientemente flexibles para cambiar y adoptar, pues bueno, pues una nueva estrategia, ¿no? Así que, bueno, hay que prepararnos. Bueno, el cambio, ¿no? Que es un poco el cambio, ¿no? Porque mucho escuchamos del cambio. Bueno, el cambio se produce porque hay factores externos que nos impactan a nosotros y impactan a las organizaciones. Mucho se escucha hablar ahora del tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y eso es algo que está ahí. Y también cómo eso está cambiando el mercado de trabajo. Entonces, ¿por qué surge un cambio? Porque hay un factor que es esta inteligencia artificial que llega al mercado y nos obliga de alguna manera pues a hacer una reflexión y una revisión de nuestras propias competencias, de si tenemos las competencias en este momento que sean irreemplazables por una inteligencia artificial. Por ejemplo, impacta un mercado que ahora se está planteando cómo hacer sus procesos y eficientar y simplificar con tecnología, cosa que antes pues lo hacían también las personas, ¿no? Entonces, ¿por qué cambiamos? Porque hay muchos factores externos que nos impactan, tanto a nosotros como personas como a las organizaciones, y que nos llevan a dar ese paso a hacer las cosas de una manera diferente. Em, el cambio siempre está ahí, siempre ha estado allí, pero ¿por qué es importante gestionarlo? ¿Por qué es importante, no, que lo atajemos? Porque si no lo hacemos, pues esto puede afectar el desempeño de la organización. ¿Por qué? Porque al final con tantas cosas, pues la gente se desmotiva, pues la gente pues solo vive en incertidumbre, la gente empieza a hacer cosas muy raras y pues al final eso afecta, ¿no? La productividad de las personas. Y aparte de, por supuesto, generar un malestar general en la organización. Entonces, por eso es importante gestionarlo. Al final hay también diferentes elementos que se tocan dentro de una organización para que ese cambio realmente tenga sentido. Y por un lado, pues exige un poco poder ver el tema de la estrategia, las estructuras organizacionales, los procesos, los recursos, la cultura y también otros aspectos como
el poder, el liderazgo, la actitud hacia los cambios y la madurez organizacional. Fundamental en cualquier proceso de cambio, el liderazgo. Si no hay líderes a alto nivel que acompañen el proceso de cambio, que crean en el cambio, será imposible implantar ese cambio. Y créanme, he estado en muchos proyectos de cambio y la gente puede estar muy motivada, los equipos pueden querer hacerlo, pero cuando los líderes y los gestores no lo creen, pues no hay manera de conseguir ese cambio. ¿Por qué? Porque al final los líderes son los que dicen yo no lo voy a hacer y si él no lo hace, pues los equipos dicen pues si él no lo va a hacer, ¿por qué yo voy a hacerlo? Entonces, súper importante ese rol de liderazgo dentro de la organización. A las primeras personas con las que tenemos que hablar, con las que tenemos que tocar, son a los líderes de la organización. Ayudarles, acompañarles en el proceso, que entiendan el porqué de este cambio, cómo va a ser su impacto en este proceso y con eso pues seguir adelante. Pero lo primero, el liderazgo. Em, bueno, hay diferentes herramientas que también podemos utilizar y aprovechar de ya mucha metodología y marco teórico que existe que podemos aprovechar para gestionar el cambio. Yo traje algunas porque me gustaría pues que lo viesen, que los conociesen también por si están en ese momento de cambio o si pues lo quieren probar en cualquier momento de algún proyecto en el que estén. Leanchange.org es una página web que está abierta, es una metodología que además tiene un libro que se llama Lean Change Management, que es muy interesante, habla de el marco de la gestión del cambio con la metodología Lean, lo cual es súper interesante porque es mucho de simplicidad, de simplificación, es mucho de evitar pues residuos en el camino, es mucho de experimentar también. Entonces, esta Lean Change Management tiene esta plantilla que se llama el Strategic Change Canvas, que es una plantilla para poder pensar en el por qué cambiamos, el que nos marca un poco la estrategia de en qué consiste este cambio, cuál es la importancia de este cambio, por qué lo estamos haciendo, cómo lo vamos a medir, cómo vamos a saber que realmente estamos teniendo éxito en ese cambio y que estamos cambiando de verdad. Em, También un poco, pues bueno, quiénes están involucrados, a quién va a afectar el cambio, porque no necesariamente tiene que afectar a todas las personas, puede afectar a algunas. Cómo vamos a apoyar a las personas, qué acciones vamos a poner en marcha para ayudarlos. Y luego, pues de alguna manera también establece una plantilla para poder organizar las diferentes acciones que queremos hacer para empezar con esa implantación, pues cómo las podemos organizar en el tiempo y pues hacerle seguimiento a su cumplimiento. Lo más bonito que tiene esta plantilla es el poder pensar el por qué cambiamos y qué queremos conseguir con este cambio, que muchas veces no se responde. Eso, además, nos ayuda a utilizar esta siguiente herramienta, que es la del storytelling del cambio. Esta plantilla un poco lo que nos ayuda es a pensar en cómo queremos comunicar este cambio a la organización. Entonces, por ejemplo, hay una parte que habla del pasado. ¿Por qué? Porque lo que dice es que no podemos llegar a un sitio diciendo todo lo que se hacía antes estaba mal, ¿no? Sino es, oye, pues hay cosas que se han hecho muy bien en el pasado, ahora tenemos nuevas necesidades, así que ahora lo que queremos es una organización que tenga las siguientes características. Así que si queremos una ayuda con esa creación de ese storytelling de hacia dónde vamos y también cuál es tu rol aquí, pues podemos utilizar una plantilla como el Storytelling Canvas que nos ayuda a pues crear esa historia, ¿no? Que hay detrás del cambio. Esto me ha saltado, así que voy a moverme de nuevo para atrás que es esta, ¿vale? Que es el Visualizing Complexity. Este también es del Lean Change Management y este lo que hace es un análisis de pues diferentes elementos de la organización. Lo que te dice es, oye, pues vamos a pensar cómo este cambio, ¿no? Afecta a la estrategia, cómo afecta a la estructura, cómo afecta a nuestros sistemas a nivel tecnológico,
cómo afecta a nuestras personas, las competencias y también pues un poco el estilo de la organización. ¿Por qué? Porque es verdad que ese cambio lo que nos puede decir es, qué sé yo, pues si es la adopción de una nueva tecnología, pues tal vez la estrategia es que tenemos que incrementar las competencias digitales de nuestras propias personas. Tenemos que incrementar, ¿no? Pues esa digitalización en la organización y la estrategia estará enfocada en eso. Pero también puede ser cambios de estructura. Oye, pues si yo quiero darle más fuerza a la digitalización, pues tal vez necesito una parte de la estructura que esté enfocada en hacer esta implantación y necesitas, ¿no? Cambiar esta estructura. Entonces al final hace un poco un repaso de estos diferentes elementos y cómo ese cambio afecta a cada una de estas partes. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguien que tiene una duda, alguna pregunta, algo que quieran un poco ver, o si vamos bien. ¿Sí? Ok, pues yo sigo, ¿vale? Cualquier cosa me interrumpen. Ok, otro elemento importante cuando hablamos de cambio, el primero, ¿no? Lo decíamos, el liderazgo, fundamental, ¿no? Los líderes, eso es fundamental. Y lo siguiente es trabajar en la cultura de la organización. No hay cambio real si la cultura de la organización no cambia. Cuando hablamos de cultura, hablábamos un poco de los valores, ¿no? Que tienen pues las personas, cómo nos relacionamos dentro de la organización, esa manera en la que nos comunicamos, en cómo gestionamos pues el error, el fracaso dentro de las organizaciones. Esos valores que al final compartimos, esa identidad que también compartimos, también se construye con el paso de los años, ¿no? La cultura más es lo más fuerte que tiene, es la base que tiene toda organización. Pues para poder realmente conseguir un cambio, pues también hay que tocar esa cultura. Es decir, si nosotros antes no teníamos una cultura digital, es decir, que oye, pues que estamos acostumbrados a escribirnos utilizando pues pantallas digitales o que no estamos acostumbrados a colaborar en conjunto pues de manera digital, a que todo lo que tenemos que hacer tiene que imprimirse y así trabajábamos antes, eso forma parte de la cultura también. Son formas en las que habitualmente hacemos las cosas. Pues para poder adoptar un cambio tenemos que trabajar sobre la cultura, el acompañar también a las personas, decir, oye, es que ahora puedes aprovechar esta herramienta, puedes aprovechar este instrumento, puedes aprovechar esto para poder hacer las cosas diferentes. Entonces tenemos que poner mucho foco en esa estrategia cultural, en comunicar mucho, en formar mucho, en acompañar mucho a la gente y que pues se sientan pues seguros trabajando de esa manera hasta que eso, hasta que se convierte en un hábito y pues ya formará parte del ADN de las personas. Hay también diferentes herramientas para poder trabajar en esa cultura. Uno, por ejemplo, es el culture mapping, que es lo que tenemos aquí, que es un ejercicio muy interesante que se hace con los equipos, en donde la pregunta que le haces a los equipos es, ¿qué cambiarías de la manera en que hacemos las cosas en este momento, ¿no? De cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, cómo gestionamos, ¿no? Ese error o el conflicto. Y se le pide a los diferentes equipos que dibujen el cómo ven a la organización y qué cosas harían diferente. Luego esos equipos presentan esos resultados y es muy interesante ver cómo salen pues muchísimas cosas que pues la dirección ni siquiera se lo planteaba y que pues te lo ponen al frente y dices, oye, pues mira, resulta que todo el mundo coincide en que la manera en que nos comunicamos pues está siendo un poco agresiva, un poco o muy tradicional, o son muy jerárquicos o muy burocráticos. No sé, de aquí salen un montón de cosas, ¿no? Pero lo importante es eso, ¿no? Que podamos hacer este ejercicio, ver también un poco cómo lo ven los equipos y con todo ese input pues nos ayuda a trabajar también en qué tenemos que cambiar nosotros como organización para pues tener una cultura diferente y alineada con nuestra nueva estrategia. Hay algo que me gusta mucho que es el término hackear la cultura. Y esto también se hace como parte del ejercicio del cambio. Es decir, hay unas cosas muy sencillitas, ¿no? Como lo que voy a contar ahora, que es, oye, pues no sé, normalmente vemos que en las reuniones, pues la gente empieza a sacar sus móviles y da igual quién hable, pues todo el mundo empieza a sacar sus móviles, la gente empieza a hablar, no sé qué. Una manera de hackear ese comportamiento es, pues, entrar y cuando la gente esté entrando decir, todos los móviles al centro de la mesa en esta caja. Nadie lo va a tocar en los próximos 30 minutos.
es una tontería, al final es una acción muy pequeñita, pero el primer día chocará y dirá todo el mundo, pero ¿por qué? Ta, 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 y la gente peleará. Pero ya luego, si lo hacemos una, otra vez, pues ya la gente llegará, pondrá los móviles al frente de la mesa y ya está, ya lo tenemos incluido dentro de nuestro ADN. Entonces, de eso consiste en hackear la cultura, en que si hay pequeñas cosas que podemos hacer que tienen un impacto en las personas, pues es interesante hacerlo porque hace que rápidamente la gente un poco no se lo plantee y comience a hacer las cosas diferentes. Aquí, de hecho, vamos a ver que esto puede ser una manera de hacerlo, ¿no? De, oye, encuentra algo que quieres cambiar. Luego busca otros que también han encontrado, ¿no? Pues ese interés en cambiar y que les gustaría colaborar. Crea algo que no se ha hecho hasta ahora. Haz del hack un hábito, es decir, si lo haces muchas veces, como hablaba lo del móvil, pues siempre, ¿no? Lo tendremos ya al final se convertirá en un hábito, no lo tendré que pensar. Crea tu propio lenguaje para crear tu propia cultura. Puedes inventarte alguna palabra, inventarte pues algo que conecte, ¿no? Con ese hack. Refuerza la experiencia preservando el momento y luego pues crea otro hack aprovechando ya pues ya esto ya va increciendo. Podemos crearnos otras experiencias que podemos hacer. Así que bueno, esta puede ser una manera de trabajar con la cultura. ¿Y vas a preguntar, perdóname? ¿No? Ah, vale, perdóname. Ok, el ciclo del cambio. Esto es muy interesante. Esta frase surge de un TikTok que se los recomiendo. Se llama La transformación es permanente. Es de Jim Hemerling y me parecía muy interesante porque él diferencia dos tipos de transformación. Hablamos de proyectos de autotransformación y proyectos de transformación organizacional. Cuando habla de proyectos de autotransformación, es decir, cuando nosotros hablamos de autotransformación, oye, pues suelen ser, ¿no? Personales y nos suelen dar alegría. Oye, qué sé yo, pues ahora voy a hacer más fitness, ¿no? Pues bueno, eso es un súper proyecto, ¿no? Es personal, transmite pensamientos positivos, estoy preparada, tengo la energía para hacerlo, esto va a ser para cosas mejores, entusiasman, te motivan. Por eso, también, voy a ser más atrevida, también, eso es un proyecto de automotivación. Se asocian a palabras como reto, superación, felicidad, ¿no? Es bastante positivo. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de transformación organizacional? Pues cuando hablamos de transformación organizacional es todo lo contrario. Esto es inherente, por supuesto, al ámbito laboral, transmite pensamientos negativos, esto va a ser un horror, está asociado a palabras como pérdida, tristeza, incertidumbre, despido, generar, generar rechazos y molestia de manera automática. Entonces, pues es interesante porque además la transformación es permanente. Incluso el autor aquí lo dice que es agotador. Por supuesto, es agotador. Siempre estamos en cambio, siempre estamos en ese proceso. Y es un poco también buscar cómo cambiar esta percepción del cambio. Es decir, no necesariamente tiene que estar asociado a una pérdida. Es verdad que en función del impacto del cambio, pues siempre hay algunas consecuencias. Oye, pues ya no voy a tener este puesto, o yo cambio para otro puesto, o he perdido pues autoridad en esto. Siempre hay consecuencias, pero también hay ventajas y aspectos positivos que podemos aprovechar. Entonces, por eso requiere mucho acompañamiento a las personas, muchísimo acompañamiento. Esto es el modelo de cambio de Satir, que lo que muestra es que efectivamente cuando hay un cambio es porque viene un elemento externo, ¿no? Que nos impacta y luego pues pasamos por una fase de resistencia absoluta y normal, ¿vale? Hay que considerar que la resistencia es un comportamiento normal, eh, va a ocurrir. Luego viene el caos absoluto, donde nada funciona, todo está mal, es un horror todo. Y luego ya, pues lo integramos como parte de nuestro trabajo. Ya entramos en un nuevo status quo, en una nueva forma de hacer. Y que sepáis que entonces el proceso comienza de nuevo. Es decir, volverá a venir un elemento externo que genere un cambio, resistencia, caos, integración. Esto no es algo que, bueno, de aquí
comenzamos aquí, dentro de 100 años, pues ya estamos aquí en integración y nunca más ocurrió. No, y además ahora esto ocurre muy, muy rápido, ¿no? Con muchísima frecuencia. Entonces, que sepan que esto es continuo. Pero además de saber que el cambio tiene esas fases, pues esa fase también está asociada a fases emocionales, es decir, donde las personas pasan por diferentes emociones. Aquí de hecho veíamos la diferencia entre estos dos conceptos, entre el cambio y la transición. El cambio es algo que le sucede, ¿no? A las personas. Puedes estar de acuerdo o no con él, pero es algo que va a ocurrir. Y la transición es interna, es algo que tú vives, es como tú vives el cambio. Por eso lo voy a poner aquí más grande para que lo vean. Tenemos el personal change states, que son los diferentes estados por los que pasan las personas en una fase de cambio, en un momento de cambio. Pues bueno, al principio no tenemos un poco esta fase de, oye, ¿será que lo puedo enfrentar? Tenemos esta ansiedad. También tenemos a las personas que dicen, oye, por fin algo va a cambiar, ¿no? Qué bien, felicidad. Oye, pero luego empieza la preocupación, ¿no? De ¿y qué impacto va a tener esto? ¿Cómo esto me puede afectar? Uy, esto es más grande de lo que pensaba. Esto implica que tengo que aprender muchas cosas y no estoy preparado, ¿no? La culpabilidad. ¿Hice yo realmente esto? ¿Quién soy yo? No me ubico. ¿Por qué? Porque eso puede implicar pues aprender nuevas cosas, te sale de tu zona de confort también. Hay personas que dicen, me voy, esto no es para mí y lo veremos. Pero los que continúan, pues bueno, hay una aceptación gradual en algunos casos, en otros casos hay hostilidad, eso es así. Y luego que lo aceptamos de manera gradual, pues ya hay un momento en donde digo, ya me puedo ver a mí mismo con esto, perfecto, ya lo tengo asumido, seguimos adelante con el siguiente reto. Sí, Sí, profesora, una consulta. En el tema ya cuando está en la curva hacia abajo de la depresión, cuando estaba en la depresión. ajá, entiendo que las personas no reciben esa información o ese cambio como otras personas. Sí. Y algunos optan por renunciar, salir de ahí porque se estresan demasiado y Sí. como la gran mayoría tiene ya años laborando en una Sí. empresa, como que están en su zona de confort y dicen, no, no salen, no salen. Hay personas que se deprimen horriblemente. Entonces Sí. yo creo que no lo he visto, sinceramente no lo sé. Sí. Cuando existe un cambio debería ir un acompañante durante toda esa etapa. No Ujú. solamente es lanzar el proyecto y bueno, ¿no? A ver qué pasa también. Sí, aquí un poco hablamos, por si no escuchan la pregunta, ¿vale? Que en esa fase de depresión, pues hay personas que de verdad se deprimen mucho o que tienen mucho tiempo haciendo las cosas de una manera y que pues de repente cuando te cambian, pues realmente pues lo viven bastante mal. Entonces se habla un poco de si merece la pena, ¿no? Ese acompañamiento o que debería haber un acompañamiento continuo en este proceso y no dejarlo solo. Y eso es totalmente así. Es decir, de hecho, en la fase donde debería haber más acompañamiento, es justo en esta fase donde está la resistencia y donde está el caos absoluto, porque es donde muchas cosas cambian, donde tal vez hoy estás con un sistema y mañana te cambia otro. Y en ese momento ya más ocurre porque es así. El día que tienes que implantar el nuevo sistema, nada funciona. No se abre la aplicación, está todo colapsado, la gente empieza y dice, te lo dije que no iba a funcionar, te dije que esto no iba a servir, o incluso en oficinas. Yo también apoyaba procesos de cambios de espacio. Y el día anterior a que se fuese a dar el lanzamiento de la oficina nueva, empezaban a haber incendios por un lado, no encienden las luces de este lado, o sea, ocurría de todo. Una vez, de verdad ocurrió, que uno de los señores que se encargaba de cambiar, de poner la nueva iluminación, tuvo un accidente, se cortó un dedo y toda la moqueta nueva que se había instalado se llenó de sangre. Estoy hablando de que podían ser las 7 de la noche del día anterior al lanzamiento. Es decir, que ocurren unas cosas que dices, no me puedo creer que esto esté pasando en este momento, ¿no? Pero dicho esto, en esta fase donde justo vas a empezar a eso, a vivir un nuevo espacio, donde vas a tener un nuevo sistema, donde pues se cambia, qué sé yo, todo el liderazgo, es súper importante que haya alguien que acompañe estos procesos. ¿Por qué? Porque la gente se tiene que sentir segura de estos cambios. ¿Por qué se generan resistencias? Bueno, porque tú puedes tener un sentimiento de pérdida. Oye, pues voy a perder mi puesto,
me van a reemplazar por otro, o yo no tengo el conocimiento para este nuevo sistema, es que voy a quedar como un tonto si yo me pongo a trabajar con esto y no va a salir el trabajo, va a implicar más horas de dedicación, me voy a tener que quedar aquí y pensar más. Entonces hay que entender también todo lo que hay detrás de un cambio para las personas. Y luego también es importante entender que hay personas que nunca van a cambiar. Es decir, hay personas que siempre van a ser resistentes a cualquier cosa que les diga. De hecho, hay una estadística que dice que aproximadamente un 10% de una plantilla nunca va a cambiar. Entonces, mi esfuerzo como gestora del cambio no va a estar en ese 10% de personas que siempre le van a poner un pero a las cosas, sino va a ser, por un lado, en aquellas personas que están motivadas y que me sirven a mí para que prueben las cosas, me den resultados rápidos y yo lo pueda utilizar de ejemplo para el resto, para decir, oye, esto sí funciona, esto sí sirve, pues vamos a aprovecharlo. Y también aquellas personas que se encuentran en la fase nini, que ni lo apoyo, ni lo resisto, tengo que ver, necesito yo pruebas y experiencias primero para saber si yo quiero, o si estoy de acuerdo con el cambio. Entonces, tengo que apoyarme también en esas personas. ¿Para qué? Para mostrarles que el cambio es positivo, que lo pueden hacer, que lo que necesiten te lo vamos a dar y que pues esa depresión y ese caos pues no sea de esa manera, no lo vivan de esa manera, sino que se viva el cambio de otra manera, ¿no? De una manera más positiva, ¿vale? También es cierto que hay empresas que gestionan esto fatal. Y por supuesto que la gente tiene que estar deprimida, muy molesta y triste con las cosas porque luego hay cosas que no se hacen bien, ¿vale? También hay que decirlo. Pero si lo queremos hacer bien, y por eso estamos aquí, pues poner foco ahí. Em, Este también es un modelo que quería que conocieran, que es el modelo ADKAR, que es un modelo que busca también analizar las resistencias, ¿no? De las personas, su aproximación hacia un proceso de cambio. Lo vamos a ver aquí en detalle, donde por ejemplo el A es la conciencia de la necesidad del cambio. Aquí lo que se le pide un poco a las personas es que se evalúen hasta un 100% en estas categorías. Oye, ¿qué tan consciente eres de la necesidad de cambiar? Luego el deseo, es decir, que realmente tengas el deseo de querer cambiar. Luego el conocimiento sobre qué cosas cambiar. Tienes el conocimiento sobre cómo cambiar, sobre cómo puedes hacer esto diferente. Las habilidades de mostrar nuevos conocimientos. ¿Consideras que tienes esas habilidades para poder asumir este nuevo reto? Y un poco el reforzamiento para el mantenimiento del cambio. Entonces las personas se valoran en función del cambio que sea en estas categorías y es muy interesante el resultado porque lo que puedes ver es si la mayoría de las personas están siendo resistentes porque tienen un temor a la habilidad o porque no veo la necesidad de cambiar, o porque no tengo el deseo de querer cambiarlo. ¿Para qué? Para tener una estrategia más asertiva de cambio. Si sé que es un tema de conocimiento, pues pondré muchísimo esfuerzo en temas de formación. Si es un tema de conciencia y deseo, pues probablemente pongo muchísimo esfuerzo en temas de comunicación, de sensibilización, de hacer diferentes ejercicios para que la gente entienda por qué estamos haciendo eso. Em, Así que si este lo quieren probar, es súper bonito y también es bastante interesante. También tenemos esta opción, que este Team Change Canvas lo que hace es analizar a las personas pues, de una organización en cuanto a si son personas que se resisten al cambio o si son personas que apoyan el cambio. ¿Por qué? Porque también tengo que tener una estrategia para gestionar esos casos. Una estrategia para, oye, aquellas personas que sí soportan el cambio, pues, ¿cómo las puedo aprovechar? ¿Dónde están? ¿Dónde las tengo? Y estos que se resisten al cambio, también quiénes son, cómo me afectan en mi proyecto. ¿Por qué? Porque aquí hay un elemento importante a considerar, que es personas que tengan alto poder en la organización y sean resistentes al cambio, pues es muy complejo cambiar. Porque si es la persona que afirma, que firma el presupuesto, que es el que toma la decisión, que es el que acepta si el proyecto va o no, si es la persona que te va a dar los recursos, o etcétera, etcétera, y esa persona es la resistente, pues tendrás un problema en el proyecto. Entonces es importante identificar y hacer ese análisis de poder versus resistencia para hacer un trabajo con esas personas. Es decir, primero acompañarlas, explicar mucho, hablar, 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 y si conseguimos superar esa resistencia, pues que nos soporten el proyecto.
Si no, estamos destinados a morir en el proyecto, ¿vale? Entonces es importante ese análisis de poder versus resistencia o flexibilidad al cambio para pues saber con quién cuento y con quién no para hacerlo. Este es un poco igual, solo que la diferencia que tiene del anterior es que directamente lo divido entre directivos o ejecutivos, managers y equipos. ¿Para qué? Para hacer un análisis un poco por los roles, ¿no? Ya el anterior los veía de manera general, en este caso pues ya de una vez te lo distribuye por perfil para ver un poco pues con quién contamos y con quién no, y también para un poco identificar esas actividades que tenemos que hacer. Esto es otra manera de visualizar a las personas también, en donde tenemos pues las personas que están más impactadas a las menos impactadas por un proceso de cambio, por lo cual puedo hacer mapas de esta manera para también saber pues dónde tengo que poner primero el esfuerzo. Tengo personas muy impactadas en el centro, luego otras personas que medianamente o de alguna manera les va a afectar el cambio y luego las verdes, pues que, bueno, pues no necesariamente pues son personas que se van a ver afectadas. También lo puedo hacer de esta manera. Tengo también los que son movilizadores, es decir, personas que están motivadas por el cambio y me van a ayudar a cambiar. Tengo aquellos que no son movilizables, es decir, los resistentes y que siempre van a ser resistentes. Y aquellos que se van a mover entre unos y otros, ¿no? Que son los que están ¿no? Ni un lado ni del otro. Que son con los que tengo que trabajar también para convencerles, ¿no? De que esto es positivo. Si lo quiero hacer con emociones, lo puedo hacer también con el mapa de las emociones, ¿no? Un poco ubicando todas las emociones que hay, pues un poco, pues bueno, dónde puedo ubicar a las diferentes personas, en qué emoción, también para gestionarla desde otra perspectiva. Esto es una herramienta que quería compartir porque es muy interesante, que es el mapa de empatía. El mapa de empatía lo que nos ayuda un poco a ver es también cómo se sienten, ¿no? Las personas ante diferentes procesos. Esto es un ejercicio muy potente porque cuando estás con un equipo pues salen muchísimas cosas. Entonces va desde, oye, pues, ¿qué piensas y sientes de este cambio? ¿Qué escuchas sobre este cambio? ¿Qué ves de este cambio? ¿Qué hablas y qué haces para cambiar? ¿Cuáles son tus principales dolores con este cambio y cuáles son tus necesidades? Aquí surgen muchísimas cosas, las personas pues transmiten un montón de mensajes y te ayuda un poco a tener información valiosa para poder luego gestionar, ¿no? El cambio y las necesidades que aparezcan. Aparte, ayuda muchísimo para también romper prejuicios, porque luego la gente empieza a decir, bueno, es que yo he escuchado que esto lo que va a hacer es hacernos la vida más difícil y ahora vamos a tener que ir escribiendo por las paredes, no sé, la gente se cuenta unas historias interesantes. Entonces aquí dices, oye, no, eso no es real. Entonces esta herramienta también ayuda para eliminar prejuicios que tenemos sobre ese cambio y a decir, no, eso no es real, olvídate, eso no va a ser así, no, hombre, que no, que eso no, oye, esto sí, pues sí, ahí sí tienes razón, ¿no? Pero ayuda a romper toda esa parte de prejuicios. Luego también pues podemos aprovechar otras cosas, otras acciones, como por ejemplo los chain talks, que es un poco hablar del cambio, pues crear un poco sesiones en las que podemos hablar sobre el cambio, sobre pues, diferentes temas que impliquen. Podemos tener un buzón del cambio para que la gente si tiene alguna incertidumbre, algún temor o algo, pues escriba directamente a una cuenta de email. Podemos tener corners del cambio, es decir, pues espacios o esquinas donde explicamos alguna partecita de ese cambio para que la gente pues se vaya haciendo a él. Podemos tener formaciones ad hoc también para poder un poco formar a las personas en estas habilidades. Podemos tener talleres de co-creación, esto es importante, hay soluciones que también podemos co-crear con las personas, es decir, un cambio no tiene por qué ser solo el que dice una persona de se va a hacer así ahora. Hay cambios que podemos co-crear. Oye, si sabemos que tenemos que hacer X proceso de una manera diferente, pues podemos juntar al equipo que tiene esa expertise, que tiene ese conocimiento, sentarnos y decir, venga, ¿cómo lo veis vosotros? Y podemos pintar el proceso de una nueva manera, podemos pues pensar en una nueva manera de hacer las cosas en conjunto, apoyarnos de las personas. Esto también ayuda a gestionar la resistencia, que no solo te llega un cambio y te dices, bueno, hágase,
sino el construimos juntos un poco el cambio que se quiere implantar. Mm. También tenemos termómetro de las emociones, donde, por ejemplo, pues podemos tener un sitio donde, pues, cómo nos sentimos y pues en donde cojamos caramelo, pues sabemos que cómo estamos y es una manera divertida y diferente de hacerlo y pues podemos un poco aprovecharlo también para verlo. Em, bueno, indicadores, siempre es bueno tener datos que nos avalen, ¿sí? Oye, pues datos de mejora, datos de realmente, pues cambios que veamos para que el cambio lo tangibilicemos, ¿no? Hablábamos de racionalizar y objetivizar, pues que no solo sea una sensación, sino que sea realmente cosas que se están haciendo. Yo recuerdo una señora a la que una vez me acerqué y le dije, oye, vamos a comenzar a implantar esta estrategia de cambio. Dijo, pero ¿tú qué eres? Eres como un ente que se pone en mi oficina y me va a hacer una magia, y es como, bueno, no, no va de eso, sino va de, pues, realmente, pues, cambiar comportamientos y formas de hacer. Em, Hablaba antes del poder y el cambio, que es importante analizarlo. Hay herramientas que me ayudan a hacerlo. Esta es una herramienta, por ejemplo, hecha por el profesor Gustavo García, que lo que nos ayuda es a identificar los diferentes stakeholders que intervienen en un proceso de cambio y luego ver su fuente de poder. ¿Qué significa fuente de poder? Oye, pues eso, si es el que aprueba el proyecto, si es el que aprueba el dinero, si es el que aprueba los recursos, ¿qué poder tiene? ¿Es el presidente? Es una persona que sé yo, es el director de marketing, pero bueno, o sea, no me afecta mucho en el proyecto, es decir, es director, pero no me afecta al desarrollo del proyecto. Y luego esas causas de la actitud, que también es importante saberlo. Oye, ¿por qué esta persona que tiene esta fuente de poder, que puede ser muchísima, em, cuál es su causa de la actitud? ¿Es porque no le gusta el proyecto? ¿Es porque tiene temor? ¿Es porque qué causas hay detrás? ¿Para qué? Para realmente analizarlo y ver si son cosas pues que se pueden gestionar o si nos damos un poco por perdidas. ¿No? Bueno, porque algunos también dicen, no, es un dinero mal invertido. Claro, exacto. Es que es un dinero mal invertido. Bueno, pero a ver, pues esto yo creo que podemos tener argumentos para un poco negociar eso. Oye, no, mira, esto es lo que hay que invertir, pero luego el resultado financiero va a ser este, ¿no? O sea, podemos eso crearlo con argumentos. No me da la gana hacerlo. Bueno, pues ya está. Si eres el presidente y me dices que no te da la gana, pues me voy y ya está, ¿no? Si no hay de otra, pues bueno. Entonces es importante que podemos utilizar herramientas como estas para identificar esos stakeholders, cuál es su fuente de poder y pues esa causa de la actitud ante el cambio. Luego con eso lo podemos un poco categorizar para ver en dónde están, es decir, oye, tengo alto poder y alta resistencia, o soy una persona que tengo bajo poder y pues bastante flexibilidad al cambio. Pues genial, porque en función de dónde estén ubicados, pues podemos establecer estrategias concretas para cada una de esas personas, que es lo más importante. Luego también hay otro elemento que es importante, que es la madurez organizacional. Es decir, la organización está preparada para asumir ese cambio. Eso también es importante porque a veces vemos pues unos cambios muy importantes a nivel de mercado, pero tal vez la organización no está madura para hacerlo. No tiene los procesos, no tiene los sistemas, no tiene el presupuesto para hacerlo. Entonces, ¿para qué nos vamos a meter en un cambio que no puede asumir la organización? Entonces, para esto también hay diferentes herramientas. Por ejemplo, está el Process Change Management, el modelo de madurez organizacional, que lo que permite ver un poco es a nivel de competencias, procesos, sistemas, pues sí, la organización está preparada para asumirlo. No podemos ir con cualquier cambio, ¿no? Sino con algo que realmente sea asumible y que tenga sentido para la organización. Aquí veíamos pues algunos instrumentos que además yo los voy a dejar aquí para que también los puedan ver y profundizar un poquito si lo quieren para poder un poco, bueno, analizar también estos temas. Em, y nuevamente pues la importancia de los líderes, ¿no? Los líderes, esto no voy a dejar de repetirlo, importantes son los reflejos de valores y comportamientos de la organización, así que son fundamentales en un proceso de cambio. Hay que trabajar con ellos, hay que acompañarlos, hay que guiarlos en cada hito, en cada fase también del cambio para que eso sea viable, si no, será imposible. Y por supuesto que sean parte activa del cambio, no solo que miren, sino que también
los utilicemos como palanca de motivación a sus propios equipos, que los ayuden, que se sienten, que les digan qué necesitan, esto es importante, estamos todos en el carro y vamos todos hacia allá. Así que no lo olvidemos. Muy bien, equipo, ¿qué nos llevamos del día de hoy con la gestión del cambio? Cosas que nos llevemos, mensajes que nos hayan pues hecho un poquito de ruido, cosas que vamos a comenzar a hacer. ¿Qué nos llevamos? De todo lo que usted dijo del plan organizacional o de los cambios que nosotros, más que todo, tener como esa disposición para poder acatarlos o hacerlos, o sea, tener la necesidad o también crearlos. Por lo menos en el ámbito mío, yo quisiera pues ser un poco, no tan ansiosa, o sea, por lo menos, te cuento, voy a aprovechar que la papá está aquí, Sí, porque claro. quedó una entrevista Sí, muy y bien. ya estoy aquí pensando de que me dijeron que me van a citar otra vez, me hicieron online, Muy y bien. me dijeron que me iba, y no he dejado de pensar y he mirado 50.000 veces el correo Sí, a ver cuánto es y a qué hora es, entonces ya estoy tan expectante, de pronto si me dan la oportunidad, pero nosotros tenemos una falencia que es el tema de las 30 horas, son 39 horas. Y un chico, mire cómo pasaron las cosas, la entrevista fue múltiple. Un chico dijo eso y lo sacaron de la entrevista. Yo me quedé callada. Y mire, Es que yo me sí, quedé callada y grande. justo la clase, por eso le dije a Mercy, yo, no, yo me inscribo porque a mí me gustó cuando yo di la clase con usted me gustó, entonces yo dije, voy a aprovechar y voy cuando de allá le comenté a la profe, y ideal que estamos solos para que no critiquen que yo hablo mucho. Y entonces yo le dije, yo dije, no, yo no voy a decir nada, yo voy a esperar a la próxima entrevista que me vean personalmente, que vean mi currículo, que vean mis capacidades y que, bueno, que Dios permita que puedan hacer las maneras de pagarme esas 30 y mirar a ver si me pagan las otras por aparte o me la dan como comisión o la extra, no sé. Entonces yo dije, no, yo no voy a decir nada. Si alguien me llega a preguntar la de recursos humanos, que de pronto sí me lo va a preguntar, pero en el momento que el otro chico dijo, porque tú también no lo dijiste, yo le digo, tengo tantas ganas de ingresar, de trabajar, que quería arriesgarme y lo voy a hacer. Entonces yo digo que siempre está como esa disposición como tal de todos los procesos, ya sean personales, ya sean corporativos o organizacional, que uno tome la iniciativa, porque si no pueden haber miles y pueden ser muy buenos, pueden ser muy atractivos, pero no van a funcionar si tú no tienes la disposición. El que usted le quita el celular el primer día y el segundo día está tan adicto a él, va a seguir con la misma resistencia y no se va a olvidar. Entonces, yo pues, a mí me parece súper todas estas capacitaciones porque van de la mano como con el día a día de uno. De uno, muy bien, pues me alegro muchísimo, qué bien y muchísimo éxito en esa entrevista en los siguientes pasos. Bueno, pero llegará, 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 hay que traerlo. Eso es actitud positiva, pensamiento positivo, claro que sí. ¿Algo más? No, pues bueno, yo quiero acotar, normalmente en los cambios que hemos desarrollado en empresas donde he estado, como todos decimos, ¿no? Es un equipo, pero como justamente existen personas que son tan reacias, entonces queremos que todos vayamos al mismo ritmo, a la misma sintonía, pero no puede ser así. Eso es. Entonces, Eso justo iba a hoy, decir. justo ahora con esto, entonces nos enfocamos tanto en lo negativo que no tenemos, o sea, no tenemos el tema de las personas que están a 1000% comprometidas en las que podemos trabajar, añadir, porque, por ejemplo, puedes ser tu jefe y que te den la responsabilidad de ese cambio, pero si no tienes iniciativa, no tienes de cómo llegar a las demás personas, no va a haber resultados. Eso es. Y además que no todos, lo decías aquí muy bien, no todos tenemos el mismo ritmo y no podemos pretender ir todos al mismo ritmo porque es imposible. Además todos tenemos intereses diferentes, preocupaciones diferentes, es decir, que tenemos que considerar esas variables y luego aprovechar lo positivo. Es decir, tenemos personas que ya se lanzan, pues aprovechemos como casos buenos que tenemos para también convencer a otros de que se puede cambiar y que esto es positivo, de que esto nos va a venir bien a todos. O sea que muy bien. Pues muchísimas, muchísimas gracias por esos ejemplos. Muy bien, si no tenemos comentarios, pues nada, simplemente recordarles que bueno, nos vemos en LinkedIn, si lo quieren, nos podemos conectar por allí
Y por otro lado, que nos vemos el 14 de mayo con el arte de comunicar, que es el siguiente tema que vamos a trabajar juntos. Así que nada, muchísimas gracias a todos, feliz tarde, gracias por estar aquí y bueno, nada, a cambiar. Hasta luego, chao.